Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un auténtico placer contar con vuestra presencia en esta bonita tarde de otoño, con estas temperaturas tan agradables que nos acompañan, así que realmente muchas gracias por elegirnos para estar con nosotros esta tarde. Antes de empezar el acto y esta actividad y este homenaje, me gustaría pediros que guardemos un minuto de silencio, porque acaba de fallecer hace bien poquitas horas el ilustrador Quino, creador de Mafalda. Ha fallecido con 88 años en la ciudad de Mendoza y, bueno, era parte importante de esta casa, así que el equipo nos gustaría brindarle un minuto de silencio. Así que si nos acompañáis, sería maravilloso. Y aprovechamos también para mandar un sentido abrazo a la familia de Quino y desearle a él un bonito viaje al más allá. Y bueno, esta tarde nos hemos convocado porque queremos rendir homenaje a, yo creo, uno de los pensadores intelectuales más importantes que ha tenido América Latina en el siglo XX, Eduardo Galeano, que nos abandonó hace ya 5 largos años. Y bueno, yo creo que es complicado entender la realidad de América Latina sin leer su obra, ¿no? Yo creo que su obra es un referente para todos aquellos que la defienden y que no la defienden tanto, pero es un paso obligado para todos aquellos que queremos entender cómo funciona y cómo funcionará y cómo ha funcionado el continente. Fue con Las venas abiertas de América Latina que en 1971 se posicionó como un referente y, bueno, continuó su labor durante todos los años en los que estuvo con nosotros reflexionando, investigando e iluminándonos con su saber. Para la Casa también era una figura muy importante, ya que estuvo vinculado a la Casa de América desde casi sus comienzos, presentando libros, dando clases magistrales, conferencias y, sobre todo, algo que a mí me gusta mucho y creo que hoy, más que nunca en estos tiempos de semioscuridad, es más importante que nunca, que son estos talleres de reflexión, ¿no? Que ya el título lo dice todo. Qué maravilloso que nos aprendan, nos enseñen, nos acompañen a reflexionar, a pensar desde la tranquilidad y el sosiego. El acto de hoy es un acto lleno de color, lleno de tonalidades, con muchas apariciones, tanto físicas como virtuales. Y bueno, vamos a contar, la verdad, con unos compañeros de primera, a cuales agradezco mucho que nos acompañen hoy aquí, y que son los cineastas uruguayos Mariela Bisuyeski y Álvaro Brechner, que ofrecerán testimonios tanto del propio Eduardo como de su obra. Luego contaremos también con la escritora mexicana Brenda Navarro y el editor peruano Jaime Rodríguez, que leerán también una selección de relatos de Galeano. Brasil también hará su incursión en esta actividad de la mano del cineasta Felipe Napomuceno, que no solamente leerá algún extracto también de la obra del ensayista, sino que también nos presentará el documental Eduardo Galeano Vagabundo, cuya proyección realizaremos al final del acto. Y bueno, yo sin más me despido. Soy Rebeca, directora de programación de esta casa, de vuestra casa, y doy cabida y cedo esta plaza a Violeta Medina, escritora y periodista, que conducirá esta actividad. Reitero mis agradecimientos. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, dar las gracias a Casa América por invitarme, por los que estamos aquí, por venir vosotros, que los actos culturales empiecen nuevamente
a tener vida, y qué mejor que hacerlo con Eduardo Galeano, que por cierto, el 3 de septiembre de este año justamente hubiera cumplido 80 años. Lamentablemente el dragón, como él llamaba la enfermedad, se lo llevó antes. Y es una pena porque, como también en el documental que veréis más tarde, él dice, bueno, la mala hierba nunca muere. Él era buena hierba y se fue demasiado pronto. Nada, pues paso muy breve a presentar. Tengo a los dos uruguayos más importantes del cine uruguay que hay en España, los dos grandes. Así que va a ser un placer poder presentar. Primero vamos a partir con Álvaro Brechner. Álvaro, os va a sonar de inmediato, es director y guionista, pero La noche de 12 años, ¿os acordáis que hace poco lo visteis el año pasado? Mr. Kaplan, otro peliculón, y Mal día para pescar, que a mí en lo personal también me gusta mucho. Y bueno, él es guionista, también obtuvo el 2019 el premio Goya a Mejor Guión, y como buen uruguayo siempre tiene grandes historias. Adelante, por favor. ¿Grandes actores? Historias. Historias. Grandes historias. ¿Qué tal? Bueno, es un placer estar acá, en esta casa que siempre es mi casa, y con Mariela, que también ha sido la productora de la última peli. Bueno, en todo caso, cuando me llamaron para venir a brindar un poco testimonio de lo que la literatura de Eduardo había significado para mí, supongo que me habían llamado sobre todo por el hecho de ser de uruguayo y asumir, de alguna forma, ignorar que no hay nada peor que un uruguayo que tenga que hablar o halagar a otro uruguayo. Eso es una cosa bastante como que difícil de encontrar dentro de nuestro país. Sin ir más lejos, es como que enseguida me trajo una cantidad de recuerdos, porque Galeano de alguna forma ocupa un lugar de estos, como es una especie de baúl en la vida, al menos mía, ¿no? Sobre todo porque en Uruguay, claro, vivimos, la gente de mi generación, yo nací en un momento que en Uruguay había dictadura, en fin, se vivió muy joven, con 8 o 9 años, volvió la democracia, entonces en el fondo no deja de ser una memoria que uno tiene casi infantil al respecto, pero sí que viví en el momento de la adolescencia todo ese auge de despertar de conciencia, de despertar de un letargo que había sido muy largo y duro. Y en todo de alguna forma, en ese tsunami emocional que viene a los de nuestra generación en la adolescencia, que a nivel cultural, literario, películas y demás, claro, Galeano conforma un eje, un tronco inmenso, ¿no? Y pasa que, claro, que uno siempre después que el grado de seguimiento es como que distinto, porque los libros y las personas y los artistas son grandes, de una forma, árboles que permanecen allí, que van creciendo y siguen a pesar que uno vaya cambiando y uno los recuerda y esto. Y me pasó justo ayer que me puse a pensar y a decir, bueno, tratar de recuperar un poco la memoria de lo que en sí como uruguayo había significado. Y justo me acordé que hace 6 o 7 años, que un familiar infinitamente cercano, muy, muy querido, que había fallecido, y yo le había enviado justo un cuento de Galeano. Y se lo mencioné a mi pareja, y mi chica me dijo, ese cuento me lo dijiste cuando me conociste, hace 23 años. Y yo me había olvidado por completo, lo que me hizo quedar fatal, y espero que no lo esté viendo en este momento por internet, porque es que, claro, me había olvidado que se lo había dicho. Y es algo que realmente, así como uno de alguna forma lo va ignorando, pero que permanece de una forma tan fuerte. Cuando dije esto al inicio del uruguayo, es que me acuerdo de hay un cuento que seguramente si van a leer, o sea, seguro lo que sea va a ser más interesante que lo que yo pueda tratar de parafrasear.
pero había algo que él en un cuento decía, que si Beethoven hubiera sido uruguayo, hubiera sido el director de la Orquesta del Pueblo. Y hay algo que, bueno, que cuando uno lo lee con 20 años es extremadamente fuerte, ¿no? Estando sobre todo en un país pequeño, pero con un grado siempre de un avistamiento muy cosmopolita, digámosle, que siempre está de alguna forma poniendo la mirada en la historia universal, la literatura extranjera, el cine europeo y demás. Y creo que Galeano de alguna forma es imposible verlo hoy, con la mirada de hoy, en un mundo en donde de alguna forma todos los grandes discursos y las grandes utopías y las grandes visiones universales se han caído y solo se lo puede ver como referente exacto de esa época específica, ¿no? Y por eso que como que me pasa que como que la excusa de esta invitación me hizo de alguna forma reflexionar al respecto de esto y nada, y tratar de pensar que de alguna forma Galeano, entre esa mezcla de una pluma brillante, una escritura finísima y a la vez un contenido y una mezcla de voluntad historicista y casi diría periodística como cronista que pone de alguna forma de revisión de, como decía, despertar conciencias, ha sido un poco una especie de memoria moderna sobre una identidad de un continente que yo diría que no tenía casi que un discurso homogéneo. Creo que ha sido muchas cosas, ya sé que estoy entreverando todo, me pidieron que viniera a hablar de forma personal y por lo tanto no pretendo hacer ningún grado de discurso, de charlas a nivel de literatura como tal. Pero dejo a Mariela que si no... Pues antes de presentar a Mariela, acordarme de un detalle que tenía siempre Eduardo, que decía que él decía que era un mendigo en los grandes estadios, porque siempre llegaba y decía, por favor, una linda jugadita por el amor de Dios. Aunque yo creo que eso se me vino a cuento de que yo haría la metáfora, una linda jugadita, una linda historia, que era lo que él tenía, y lo que tú dices era que él miraba por un lado, por el ojo, siempre, que también era una frase muy de Eduardo, por el ojo de la cerradura, y miraba el microcosmo, pero también siempre nos hablaba del universo. Y bueno, el universo de Mariela Sobieski es la productora por antonomasia latinoamericana que está asentada en España, es la productora con mayúscula. Bueno, ella partió, no, es así, y ahora veréis por qué. Estudió en la Escuela de San Antonio de Baños de Cuba, lo cual ya es una referencia muy importante para saber el nivel que ella tiene. Y ha participado en proyectos, por ejemplo, de producción, como cositas como El secreto de sus ojos, que les sonará de algo, de Juan José Campanella, Oscar a la mejor película de habla no inglesa, hace algunos, en los 2000, no me recuerdo el año, 2010. Balada triste de trompeta de Alex de la Iglesia, León de Plata en Venecia, La noche de 12 años de este señor que ganó más de 35 premios. Y por ya resumir, también ha trabajado con algunas personas como Francis Ford Coppola o Ken Loach. Y bueno, y ahora, importante, momento publicitario, está justo con el estreno de la película que se llama Explota, Explota, sobre Rafaela Carrà. La dejo porque tiene mucho que contarnos respecto a Eduardo Galeano. Bueno, un poco cuando estábamos hablando con Álvaro, ahora recién, de cómo encarar y lo que íbamos a contar, para mí hay dos escritores que pienso que
que pienso que es como la esencia del uruguayo, que son Galeano y Benedetti, ¿no? No porque sean tan internacionales, sino porque uno los tiene asociados como eso. Galeano es como ser uruguayo, es decir, una cosa que está adentro, está en nuestra conciencia, está en nuestra imaginación, en nuestro imaginario, y es así. No sabríamos explicarlo, pero es casi como un sentimiento, ¿no? Como decía del fútbol, justamente en El secreto, es como un sentimiento, ¿no? Pero también mi relación con él fue curiosa porque en mis años de adolescencia y primeros años de universitarios, para mí Galeano era el padre de un amigo de mi hermano y de una compañera mía de universidad. Entonces era de Claudio y de Florencia. Y bueno, era el padre que sí, que era escritor y tal, y que lo habíamos leído y tal, pero era como esa familiaridad de decir, bueno, es el padre de, ¿no? Cuando volvieron ellos a Uruguay y empezaron Galeano empezó a trabajar en Uruguay, fundó Brecha, que fue uno de los periódicos más emblemáticos, semanario diría yo, sí, más emblemáticos. Lo que yo más lo recuerdo es en su labor periodística, en sus opiniones sobre el día a día o lo que pasaba o algún hecho, algo más que como uno de esos escritores que uno tiene de cabecera para leer, ¿no? Pasaron los años y bueno, el Uruguay es muy chiquito y nos conocemos todos mucho, y entonces también Galeano era como familiarmente muy cercano a otro de los directores con los que he trabajado, que es Pablo Dota, y en determinado momento con Pablo decidimos hacerle un homenaje a Onetti, que es un documental que se llama Jamás leí Onetti. Y entonces pensando un poco, no queríamos tener testimonios de Onetti porque nos parecía que queríamos que los demás hablaran de él, y se nos ocurrió ir a hablarle a Eduardo para decir, hombre, tú lo conociste, tú lo visitabas en Madrid mucho, él tuvo realmente una relación muy estrecha con Onetti aquí en Madrid. Muchísimo, el gordo. Sí, y tenía como una devoción y se sentaba al lado de su cama y le hablaba y hablaba y hablaba, y Onetti era de los pocos que dejaba entrar a diario porque Onetti tenía su sistema y a veces, ahora les voy a contar una anécdota que nos contó él muy divertida, que a veces decidía no ver a nadie y era no ver a nadie, ¿no? Entonces le pedimos que nos contara anécdotas, y lo que descubrimos sobre todo es que además de muy buen escritor, de tener una opinión sobre muchas cosas, uno estuviera de acuerdo o no, pero que era siempre sacarle una punta y siempre una cosa muy aguda de punto de vista del mundo o de un hecho, lo que era un gran actor. Entonces era impresionante cómo contaba las historias. Eduardo solía tomar café todos los días en un café que se llamaba El Brasilero, que quedaba en la Ciudad Vieja, y era muy normal pasar por la tarde y verlo tomando café y haciendo sus notas y escribiendo. Yo creo que escribía ahí, no lo podría jurar, pero era un habitué del lugar. Entonces nos fuimos a tomar un café con él para que nos contara anécdotas, y nos contó unas anécdotas espectaculares. Claro, elegimos un par para el documental y le preguntamos dónde quería que lo grabáramos. Y justamente dijo, aquí, que es mi casa. Entonces ahora les voy a contar una anécdota que muestra esta cosa de Onetti, esa relación que tenía con él, y después quisiera que la compartirla con ustedes, porque es de verdad que es como él tenía sus tiempos, sus miradas, además de que lo que contaba siempre era fascinante, ¿no? Él nos contó en parte de esas anécdotas en que unos estudiantes que él tenía le habían pedido que los contactara con Onetti, porque además hay una cosa que sí quería decir, es que él además tenía una gran capacidad de conectar a distintos
personas de la cultura y de escritores y periodistas los unos con los otros. Era alguien que se movía por el mundo como pez en el agua y tenía esa capacidad de decir, deberías conocer a fulano que está en Perú, pero es buenísimo. Mira, le voy a hacer un libro tuyo a Onetti porque a Onetti le va a encantar tu... Y entonces era como un pre-internet. Totalmente. Una cosa de conectar y era como una red social andante. Entonces nos contó que unos estudiantes le pidieron que le conectara con Onetti. Entonces él le avisó, le llamó a Onetti y le dijo, miren, van a ir estos chicos que están estudiando, que están fascinados con tu obra. Le llamó Eduardo mismo y van a ir a verte a tu casa el jueves a las 6 de la tarde. Y dejó todo súper coordinado porque él sabía que Onetti no era tan fácil. Y al otro día le llamó a los chicos y los chicos le dijeron que habían ido a la hora que habían quedado, que habían tocado la puerta durante 20 minutos, media hora, nadie les había abierto y que de repente un papelito se había pasado por abajo de la puerta y decía, Onetti no está. Entonces, eso, era la anécdota porque era muy gracioso como la contaba él, pero era esa cosa de que él era capaz de entrar en las casas como por esa afabilidad que tenía, o no sé, esa capacidad de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, quería compartir el videito, no sé si para que lo vean y después, si quieren, lo comentamos. Y Juan Rulfo, el gran ir para atrás, escritor mexicano. Un poco para atrás, si puede ser. Onetti y Juan Rulfo, el gran escritor mexicano, no se conocían. Se encontraron en un congreso internacional de escritores en Las Palmas de Gran Canaria. No recuerdo el año, pero sí recuerdo que los dos querían encontrar un espacio para ellos solos. Habían bajado del avión y un autobús nos esperaba a todos para llevarnos hasta el hotel en Las Palmas. Y los dos estaban como con pánico de ser invadidos, de tener que encontrarse con gente pesada y querían nada, aprovechar ese regalo del destino, se iban a conocer. Y entonces, de algún modo me pidieron que yo los ayudara en eso y yo les encontré un lugar a los dos juntos en el autobús y me puse atrás para evitar que las moscas se acercaran. Y los dos pegados ahí, como dos estatuas, tantos años que llevaban queriendo conocerse. Ya sabían que se querían, pero además querían conocerse. Y fue largo el viaje desde el aeropuerto hasta el hotel. No se cruzaron ni una sola palabra, ni siquiera se miraron. Y yo atrás, calladito la boca, los dejaba estar. Bueno, eso yo creo que a ver, creo que lo retrata mucho, es en ese papel que siempre jugaba, ¿no? También de conectar la gente y saber dónde estar y saber dónde... Y era gran testigo de muchas de las conversaciones o de las relaciones que se generaron en Latinoamérica. Entonces, bueno, era eso un poco lo que quería compartir, pero como habrán visto, un gran actor, ¿eh? Tremendo, y coincido contigo. Yo tuve la suerte de trabajar con él sus dos últimos libros como jefa de prensa, que me lo pedía Siglo XXI, y viajaba 1 mes y medio, 2 meses con él y con Elena, su pareja. Y bueno, me pasó la primera vez, las primeras experiencias fueron terribles porque, claro, tú piensas un escritor, ¿no? Y tú pides ya, y te parece grande, una biblioteca con 200 o capacidad de 300 personas. A la tercera o cuarta vez que la gente me quería casi pegar a la salida porque 200 o 300 siempre se quedaba pequeño, o sea, siempre pequeño. Entonces ya tuve que empezar a pedir para escuchar a Eduardo teatros, por ejemplo en Bilbao, el teatro, ¿cómo se llama este? El Campo, el que renovaron, capacidad 800 personas, no daban crédito en la Feria del Libro cuando yo le dije,
Si es de 200 personas, no, se va a quedar pequeño, por favor 800. Y él llegaba y hacía lo siguiente, me pedía siempre lo mismo, por favor diles que me pongan un sillón, así una mesita pequeña y nada más. Se subía, o sea, no había presentación, o sea, salvo alguien, buenas tardes, está aquí Eduardo Galeano, ya está, y nada más. Y él empezaba, te seducía con la palabra. Tenía un don de palabra increíble. Pero además, tú tenías la sensación, yo imagino que más de alguno que estuvisteis aquí, que habéis estado en Casa de América, tú tenías la sensación que en ese minuto, pese a que había 800 personas o 600 de media aquí misma en esta sala, habían 600, me acuerdo la primera vez, todavía no estábamos con estos temas de aforo, no solo COVID, sino de provisiones, había gente puesta por todos lados, ¿no? Pero tú tenías la sensación en la sala que en ese minuto él te estaba hablando solo a ti. Era una cosa mágica. Nada, pues continuamos, era un paréntesis. Y bueno, pues si bien hemos partido con dos cineastas, con dos personas del mundo de la cinematografía, pues ahora vamos con dos escritores que nos van a leer textos de Eduardo Galeano, y una de ellas vamos a partir con Brenda Navarro, que es escritora mexicana y que, por cierto, su carrera es fulgurante, es buenísima, con su primera novela Casas Vacías, partió en 2018, y bueno, el 2019 ya el New York Times dijo que es respecto a esa novela, una de las novelas más prometedoras en lengua española, y ella como escritora va a ser traducida al holandés. Fundó un proyecto Enjambre Literario, donde ha coordinado 5 libros publicados en México. Y bueno, pues dejamos la palabra a Brenda Navarro. Quiero retomar esto que dijeron sobre que Eduardo era una especie de red social. Quiero decir que es cierto porque yo llevo mucho tiempo confinada en casa y me ha hecho conectar hoy, así que lo sigue haciendo. Yo escogí leer algunos fragmentos de Eduardo Galeano del libro Mujeres, y voy a empezar con el que me impactó cuando lo leí por primera vez y que tiene mucha relevancia ahora. El peligro de publicar. En el año 2004, el gobierno de Guatemala quebrantó por una vez la tradición de impunidad del poder y oficialmente reconoció que Mirna Mac había sido asesinada por orden de la presidencia del país. Mirna había cometido una búsqueda prohibida. A pesar de las amenazas, se había metido en las selvas y las montañas donde deambulaban, exiliados en su propio país, los indígenas que habían sobrevivido a las matanzas militares, y había recogido sus voces. En 1989, en un congreso de ciencias sociales, un antropólogo de los Estados Unidos se había quejado de la presión de las universidades que obligan a producir continuamente. En mi país, dijo, si no publicas, estás muerto. Y Mirna dijo, en mi país estás muerto si publicas. Ella publicó. La mataron a puñaladas. Va otro. La abuela. La abuela de Berta Jensen murió maldiciendo. Ella había vivido toda su vida en puntas de pie, como pidiendo perdón por molestar, consagrada al servicio de su marido y de su prole de 5 hijos, esposa ejemplar, madre abnegada, silencioso ejemplo de virtud. Jamás una queja había salido de sus labios, ni mucho menos una palabrota. Cuando la enfermedad la derribó, llamó al marido, lo sentó ante la cama y empezó. Nadie sospechaba que ella conocía aquel vocabulario de marinero borracho. La agonía fue larga. Durante más de un mes, la abuela vomitó desde la cama un incesante chorro de insultos y blasfemias de los bajos fondos. Hasta la voz le había cambiado. Ella, que nunca había fumado ni bebido nada que no fuera agua o leche, puteaba con voz ronquita. Y así, puteando, murió. Y hubo un alivio general en la familia y en el vecindario. Murió donde había nacido, en el pueblo de Dragor, frente a la mar, en Dinamarca. Se llamaba Inge. Tenía una linda cara de gitana. Le gustaba vestir de rojo y navegar al sol. Libertadoras mexicanas. Y se acabó la fiesta del centenario y toda esa fulgurante basura fue barrida y estalló la revolución. La historia recuerda a los jefes revolucionarios, Zapata, Villa y otros machos. Las mujeres que en silencio vivieron, al olvido se fueron.
Algunas pocas guerreras se negaron a ser borradas. Juana Ramona, la tigresa, que tomó varias ciudades por asalto. Carmen Vélez, la generala, que dirigió a 300 hombres. Ángela Jiménez, maestra en dinamitas, que decía ser Ángel Jiménez. Encarnación Mares, que se cortó las trenzas y llegó a subteniente, escondiéndose bajo el ala del sombrerote para que no se le viera a la mujer en los ojos. Amelia Robles, que tuvo que ser Amelio y llegó a coronel. Petra Ruiz, que tuvo que ser Pedro, la que más balas echó para abrir las puertas de la Ciudad de México. Rosa Bobadilla, hembra que se negó a ser hombre y con su nombre peleó más de 100 batallas. Y María Quinteras, que había pactado con el diablo y ni una sola batalla perdió. Los hombres obedecían sus órdenes, entre ellos su marido. Y ya con este cierro. Desalmadas. Aristóteles sabía lo que decía. La hembra es como un macho deforme, le falta un elemento esencial, el alma. Las artes plásticas eran reinos prohibidos a los seres sin alma. En el siglo XVI había en Bolonia 524 pintores y una pintora. En el siglo XVII, en la Academia de París, había 435 pintores y 15 pintoras, todas esposas o hijas de los pintores. En el siglo XIX, Suzanne Valadon fue verdulera, acróbata de circo y modelo. Usaba corsés hechos de zanahorias y compartía su estudio con una cabra. A nadie sorprendió que ella fuera la primera artista que se atrevió a pintar hombres desnudos. Tenía que ser una chiflada. Erasmo de Rotterdam sabía lo que decía. Una mujer es siempre mujer, es decir, loca. Muchas gracias. Pues ahora vamos a tener otras lecturas también por el poeta, periodista y editor del sello independiente Esto es No Berlín, Jaime Rodríguez, que es peruano, que escribe también en medios como Vice o The Washington Post. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Creo que uno de los rasgos que suelen definir a los grandes escritores es que a veces pueden incomodar bastante. Entonces pido disculpas de antemano si algún texto de los que voy a leer de Galeano resulta un poco incómodo. He escogido textos de la trilogía Memoria del Fuego, último de cuyos volúmenes da título a este homenaje, El siglo del viento, que es una especie de historia de América desde sus inicios, desde su creación hasta bien entrado el siglo XX. Este es el primer volumen, Nacimientos, que es de los orígenes ancestrales de América. Esto se llama La conciencia. Cuando bajaban las aguas del Orinoco, las piraguas traían a los caribes con sus hachas de guerra. Nadie podía con los hijos del jaguar. Arrasaban las aldeas y hacían flautas con los huesos de sus víctimas. A nadie temían. Solamente les daba pánico un fantasma que había brotado de sus propios corazones. Él los esperaba, escondido tras los troncos. Él les rompía los puentes y los colocaba al paso de lianas enredadas que los hacían tropezar. Viajaba de noche para despistarlos. Pisaba del revés. Estaba en el cerro que desprendía la roca, en el fango que se hundía bajo los pies, en la hoja de la planta venenosa y en el roce de la araña. Él los derribaba soplando, les metía la fiebre por la oreja y les robaba la sombra. No era el dolor, pero dolía. No era la muerte, pero mataba. Se llamaba Canaima y había nacido entre los vencedores para vengar a los vencidos. Esto se llama Colón. Cae de rodillas, llora, besa el suelo, avanza tambaleándose porque lleva más de un mes durmiendo poco o nada y a golpes de espada derriba unos ramajes. Después alza el estandarte,
hincado, ojos al cielo, pronuncia 3 veces los nombres de Isabel y de Fernando. A su lado, el escribano Rodrigo de Escobedo, hombre de letra lenta, levanta el acta. Todo pertenece desde hoy a esos reyes lejanos. El mar de corales, las arenas, las rocas verdísimas de musgo, los bosques, los papagayos y estos hombres de piel de laurel que no conocen todavía la ropa. La culpa ni el dinero y que contemplan aturdidos la escena. Luis de Torres traduce al hebreo las preguntas de Cristóbal Colón. ¿Conocéis vosotros el reino del gran Can? ¿De dónde viene el oro que lleváis colgado en las narices y las orejas? Los hombres desnudos lo miran boquiabiertos y el intérprete prueba suerte con el idioma caldeo, que algo conoce. Oro, templos, palacios, rey de reyes, oro. Y luego intenta la lengua arábica, lo poco que sabe. Jesús, Japón, otro, oro. El intérprete se disculpa ante Colón en la lengua de Castilla y Colón maldice en genovés y arroja al suelo sus cartas credenciales escritas en latín y dirigidas al gran Can. Los hombres desnudos asisten a la cólera del forastero de pelo rojo y piel cruda, que viste capa de terciopelo y ropas de mucho lucimiento. Pronto se correrá la voz por las islas. Vengan, vengan a ver a los hombres que llegaron del cielo, tráiganles de comer y de beber. Madrid, Carlos II. El nuevo monarca se balancea y llora. Desde atrás lo sostienen con tirantes atados a las axilas y a la cintura. A los 4 años no sabe hablar ni caminar, y lo han arrancado de las tetas de sus 14 nodrizas para sentarlo en el trono de España. Llora porque lo lastima la corona, hundida hasta los ojos, y porque quiere volver a jugar con los duendes y a beber la tibia leche de las hadas. El enclenque sobrevive de milagro, o gracias a que no lo han bañado ni cuando nació, aunque tiene la cabeza y el cuello cubiertos de costras purulentas. Nadie se baña en la corte desde que Domingo Centurión murió de resfrío hace 9 años. Arrorró, balbucea el rey, y acuna su propio pie contra la oreja. Esta es una escena que ocurre en Cusco en 1781. Se llama Sagrada Lluvia. Antes que esto, Túpac Amaru, no sé si habéis oído hablar, fue un revolucionario mestizo indígena peruano que se rebeló antes de las guerras de independencia contra la colonia. Esto se llama Sagrada Lluvia. El niño quiere volver la cabeza, pero los soldados le obligan a mirar. Fernando ve cómo el verdugo arranca la lengua de su hermano Hipólito y lo empuja desde la escalera de la horca. El verdugo cuelga también a 2 de los tíos de Fernando y después al esclavo Antonio Oblitas, que había pintado el retrato de Túpac Amaru, y a golpes de hacha lo corta en pedazos. Y Fernando ve. Con cadenas en las manos y grillos en los pies, entre 2 soldados que lo obligan a mirar, Fernando ve al verdugo aplicando garrote hábil a Tomasa Condemaita, cacica de Acos, cuyo batallón de mujeres ha propinado tremenda paliza al ejército español. Entonces sube al tablado Micaela Bastidas y Fernando ya ve menos. Se le nublan los ojos mientras el verdugo busca la lengua de Micaela y una cortina de lágrimas tapa los ojos del niño cuando sientan a su madre para culminar el suplicio. El torno no consigue ahogar el fino cuello y es preciso que, echándole lazos al pescuezo, tirando de una y otra parte y dándole patadas en el estómago y los pechos, la acaben de matar. Ya no ve nada, ya no oye nada Fernando, el que hace 9 años nació de Micaela. No ve ahora que traen a su padre, a Túpac Amaru, y lo atan a las cinchas de 4 caballos, de pies y de manos, cara al cielo. Los jinetes clavan las espuelas hacia los 4 puntos cardinales, pero Túpac Amaru no se parte. Lo tienen en el aire, parece una araña. Las espuelas desgarran los vientres de los caballos que se alzan en 2 patas y embisten con todas sus fuerzas. Pero Túpac Amaru no se parte. Es tiempo de larga sequía en el Valle del Cusco. Al mediodía en punto, mientras pujan los caballos y Túpac Amaru no se parte,
Una violenta catarata se descarga de golpe desde el cielo. Cae la lluvia a garrotazos, como si Dios o el sol o alguien hubiera decidido que este es un momento que bien vale una lluvia de esas que dejan ciego al mundo. Vamos a hacer una elipsis hasta 1979, Nueva York. Este es el saludo del banquero Rockefeller que felicita al dictador argentino Videla. Su Excelencia Jorge Rafael Videla, presidente de la República Argentina, Buenos Aires, Argentina. Querido señor presidente, le agradezco mucho que se haya hecho tiempo para recibirme durante mi reciente visita a Argentina. No habiendo estado allí durante 7 años, fue alentador ver cuántos progresos ha hecho su gobierno durante los últimos 3 años en el control del terrorismo y en el fortalecimiento de la economía. Lo felicito por lo que ha logrado y le deseo todos los éxitos del mundo para el futuro. El Chase Manhattan Bank está muy satisfecho de tener presencia en Argentina por medio del Banco Argentino de Comercio y esperamos que en los años venideros podamos jugar un creciente papel apoyando al desarrollo de su país. Con cálidos buenos deseos, sinceramente, David Rockefeller. Había seleccionado precisamente una cosa sobre Onetti. Madrid, Onetti. No espera ningún mensaje metido en ninguna botella jamás lanzada a mar ninguno. Pero el desesperado Juan Carlos Onetti no está solo. Estaría solo si no fuera por los vecinos del pueblo de Santa María, tristes como él, por él inventados para que lo acompañen. Onetti vive en Madrid desde que salió de la cárcel. Los militares que mandan en Uruguay lo habían metido preso porque no les gustó un cuento que él había premiado en un concurso. Con las manos en la nuca, el desterrado contempla las manchas de humedad en el techo de su cuarto de Santa María o de Madrid, o Montevideo, quién sabe. A veces se levanta y escribe alaridos que parecen susurros. Esto me pareció pertinente, se llama La vacuna. Matando ratas y mosquitos, ha vencido a la peste bubónica y a la fiebre amarilla. Ahora, Osvaldo Cruz declara la guerra a la viruela. De a miles mueren por viruela los brasileños. Cada vez mueren más, mientras los médicos desangran a los moribundos y los curanderos espantan la peste con humo de bosta de vaca. Osvaldo Cruz, responsable de la higiene pública, implanta la vacuna obligatoria. El senador Rui Barbosa, orador de pecho hinchado y docta labia, pronuncia discursos que atacan a la vacuna con jurídicas armas floridas de adjetivos. En nombre de la libertad, Rui Barbosa defiende el derecho de cada individuo a contaminarse si quiere. Torrenciales aplausos y ovaciones lo interrumpen de frase en frase. Los políticos se oponen a la vacuna, y los médicos, y los periodistas. No hay diario que no publique coléricos editoriales y despiadadas caricaturas que tienen por víctima a Osvaldo Cruz. Él no puede asomarse a la calle sin sufrir insultos y pedreadas. Contra la vacuna cierra filas el país entero. Por todas partes se escuchan muertes a la vacuna. Contra la vacuna se alzan en armas los alumnos de la escuela militar que por poco tumban al presidente. Y para terminar voy a leer este pequeño fragmento del volumen llamado El siglo del viento, que se llama El exilio. ¿Cuál es la distancia que separa un campamento minero de Bolivia de una ciudad de Suecia? ¿Cuántas leguas, cuántos siglos, cuántos mundos? Domitila, una de las 5 mujeres que derribó a una dictadura militar, ha sido condenada al destierro por otra dictadura militar y ha venido a parar con su marido minero y muchos hijos a las nieves del norte de Europa, de donde todo falta a donde sobra todo, de la última miseria a la primera opulencia. Ojos de estupor en estas caras de barro. Aquí en Suecia se tiran a la basura televisores casi nuevos, ropas apenas usadas, y muebles, y heladeras, y cocinas, y lavaplatos que funcionan perfectamente. Van al muere los automóviles de penúltimo modelo. Domitila agradece la solidaridad de los suecos y les admira la libertad, pero el derroche la ofende. La soledad, en cambio, le da pena. La pobre gente rica, a solas, ante el televisor, bebiendo a solas, comiendo a solas, hablando a solas. Nosotros, recomienda Domitila, nosotros, allá en Bolivia, aunque sea para pelearnos, nos juntamos.
Gracias. Pues agradecer ambas lecturas, dos alcances con respecto a los textos que habéis elegido y un poco el sistema de trabajo que tenía Eduardo Galeano. Él llevaba siempre una minúscula, tenía varias, ¿sabes? O sea, a lo largo de los viajes tú los ibas viendo, unas minúsculas agendas, y su boli que lo tenía siempre aquí en la camisa. Y entonces cuando él iba escuchando historias o por las mañanas en los desayunos con Elena, que eran una maravilla, ellos revisaban los periódicos y apuntaban ambos muchas cosas. Y de ahí, aparte de que él, como lo veréis bien en la película, él era un coleccionista, un cazador de historias. Entonces escuchaba y escuchaba, y por las noches que eran largas, pues también la gente, y todo aquello, incluido las giras, las iba apuntando en estos minúsculos cuadernillos, nada de ordenadores, nada de eso, eran los cuadernillos. Eso por un lado. Por otro, con respecto a los libros, corregía, o sea, los últimos libros, por ejemplo, que fue Espejos o Los hijos de los días, creo no exagerar si fueron 11, 13 o 15 pruebas que fueron devueltas. Volvía minuciosamente y ustedes dicen, ¿cómo se corrige tanto cuando ya eran casi microrrelatos? Porque cada palabra tenía un espacio y una sonoridad gigantesca. De ahí que si miráis sobre todo las últimas partes de los libros, tienen una carga poética que él no reconocía. Era muy curioso porque decía, yo le digo, pero si tú eres un magnífico poeta. Y dice, eso es muy grande, me dijo. Yo no soy poeta. Admiraba profundamente sí a los poetas y con eso ya enlazo con el director del documental que vais a ver ahora, Eduardo Galeano, Vagamundo, haciendo un paralelismo con uno de sus muy buenos libros, y se llama Felipe Nepomuceno, de Brasil. Él, ya lo notaréis, aparte de director y guionista de cine y de televisión, también es poeta y también escritor de cuentos. Con este largometraje, es su ópera prima en el cine, más allá de que ha desarrollado series de televisión. Y bueno, pues yo creo que hay que dejar que Felipe Nepomuceno nos cuente un poco de qué va todo esto. Eduardo Galeano, Vagamundo, fue una manera que encontré, quizás como en los libros, de seguir encontrando quien no puedo encontrar. Ver quien vi antes de ver. Con Galeano fue así. Mi mamá me presentó a él cuando aún estaba embarazada. Y así llegué. Los regalos eran los amigos y las amigas de mi mamá y de mi papá. Y después la música, el fútbol, el cine y todo lo que es mucho más que cualquier palabra. Este documental también fue una manera de hacer, presentar e imaginar amigos. ¿Cómo sería un encuentro de Paulo José, el dulce gigante del cine brasileño, con Joaquín Sabina? ¿Terían los ojos húmedos en Café Libertad? ¿Cómo quedarían los ojos de Ricardo Darín mirando a Laura Meradi cantar? ¿Sería como una muerte en Mozambique? ¿Juan Gelman algún día fue feliz? ¿Cómo Walter Carvalho imagina un árbol? ¿Cómo sería o será el reencuentro de Galeano con Elena? Y el encuentro de los personajes con sus historias y de las historias con sus lectores.
Eduardo Galeano, ¿alguna noche soñó en japonés? Un día tuve un sueño. La primera vez que soñé con este documental. Los personajes leían sus palabras. Fue un espejismo inolvidable ver a José Luis Castro, el carpintero del barrio, en su carpintería, leyendo su historia y a sí mismo. Ahora escribo soñando encontrar Fernando Trueba. Irme con él a compartir un cocido madrileño por ahí. Nunca más estaré en aquella ciudad, la mejor faena. Pero esta noche estaré en Madrid. Sueño que sí. Cuéntame, Fernando, del cine, de los misterios y todo lo demás. Haz girar la vida. ¿Sabías que ahora empezó a llover en Río? Galeano no está. Llueve sobre mojado. Dame un abrazo más. De Eduardo Galeano, del libro Bocas del Tiempo. Las uvas. No eran estallidos de celebración, eran ruidos de guerra. La metralla y las bombas aturdían el cielo de Zagreb, atravesado por balas trazadoras. Moría el año viejo, y Yugoslavia moría, mientras Fran Sevilla terminaba de transmitir a Madrid, a Radio Nacional, su última crónica del año. Fran colgó el teléfono y miró el reloj a la luz de un encendedor. Tragó saliva. Él estaba solo en un hotel vacío, sin más compañía que los alaridos de las sirenas y los truenos del bombardeo, y faltaban pocos minutos para que naciera el año nuevo. Los fogonazos de la guerra que se metían por la ventana eran la única luz de la habitación. Recostado en la cama, Fran arrancó 12 uvas de un racimo y a la medianoche en punto las comió. Mientras comía las uvas, una tras otra iba dando 12 golpecitos con un tenedor en una botella de buen vino Rioja que se había traído de España. Eso de los golpecitos en la botella lo había aprendido de su padre cuando Fran era niño y vivía en las orillas de Madrid, en un barrio que no tenía campanas.